Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí En el Círculo. Hoy vamos a platicar de los créditos hipotecarios y el tema del Infonavit, una reforma que se aprobó y que vamos a ver qué significa, qué cambia, qué pros, qué contras tiene. Y para eso déjenme saludar a nuestros invitados en este programa. Saludo en primer lugar a Coral Franco, especialista en Administración, Políticas Públicas. ¿Qué tal, Coral? Qué gusto tenerte nuevamente por acá. Mario, el gusto es mío y me encanta volver a saludar a todo el auditorio. Gracias, Coral, y a Ricardo Martínez, abogado experto en derecho laboral, que siempre nos da luz sobre estos temas. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Qué buen día, Coral. Qué gusto saludarlos y a todo el público. A ver, Ricardo, si quieres, arrancamos hoy contigo y ahorita le entramos a explicar las reformas que se aprobaron para el tema del Infonavit. Pero antes, una cosa que creo que es importante: ¿cuál es el papel del Infonavit en el tema de la vivienda? O sea, ¿qué peso tiene dentro de nuestro sistema como para entender que cuando le movemos un tornillo ahí, pues sí importa y vale la pena explicarlo? Bueno, pues mira, afortunadamente el Infonavit es una institución que viene a suplantar una obligación originaria que decía nuestra Constitución y nuestra Ley Federal del Trabajo, de que se le debería de dar a los trabajadores habitación. Bueno, pues después nos dimos cuenta que era una utopía pretender que el sector patronal y cada patrón le diera habitación a sus trabajadores, y creo que con inteligencia se cambió por otorgarles un 5% de su salario base de cotización, entregárselo a este instituto que ha sido tan importante en México. Y bueno, arrancamos, como tú te acordarás, mi querido Mario, con la construcción de grandes centros habitacionales que, bueno, desgraciadamente, y quiero decirlo con mucha pena, hubo mucha corrupción, mucha gente abusó del sistema y, bueno, pues había personas que hicieron muy ricas con este sistema. A veces los conjuntos habitacionales quedaban muy lejanos, Sí. fuera del alcance del propio trabajador, y entonces empezó a ser hasta una corrupción de revenderlos y de no ocuparlos. Y años después, y creo que le dieron un enfoque mucho más interesante al Infonavit, propiamente podemos decir que se constituyó en una entidad financiera que otorga créditos con puntajes, con requisitos que a veces son complicados para los trabajadores, por lo que desafortunadamente se ha hecho un coyotaje ahí para darles el crédito al trabajador. Pero a mí me parece que ha sido mucho más sano el que le otorguen un crédito al trabajador, que lo pueda utilizar para adquirir una vivienda en cumplimiento a la obligación constitucional, que es el dar vivienda a los trabajadores. No se trata de darles dinero o un crédito que no tenga un objeto, debe tener un fin, pero me parece que ha sido un instituto que, aún con todas las problemáticas que le pudiéramos encontrar, afortunadamente sí ha tenido el cumplimiento del objetivo que se está buscando, ¿no? Entonces, además creo que muchísima gente hoy se fondea del Infonavit, quizás consiga uno o dos créditos además del Infonavit, pero se logra el objetivo de tener una habitación. Es caro el Infonavit, tampoco podemos decir que es un crédito barato, porque a veces, si te pones a investigar, algunas entidades bancarias incluso dan un mejor crédito, una mejor tasa que la que da el Infonavit, pero es un recurso para el trabajador. A veces el trabajador llega a un banco, le cierran la puerta porque no tiene atrás un respaldo, y aquí afortunadamente el trabajador tiene el respaldo de su trabajo, tiene el respaldo de lo que tiene depositado en su cuenta individual de habitación de Infonavit, y eso le permite a adquirir una habitación, que me parece que fue una muy buena fórmula desde los años 70 haber cambiado el sistema de dar habitaciones por este 5% que es de beneficio al trabajador.
De acuerdo, Ricardo, una institución importantísima. Y ahí, Coral, yo quisiera tu opinión, digamos, de entrada sobre el papel del Infonavit. Y ahorita vamos a revisar ya un poquito más adelante qué es, en qué consiste este nuevo cambio y las implicaciones que tiene. Pero empezaría por pedirte lo mismo, que nos ayudes a dimensionar pues, lo que significa el Infonavit en este país. Sí, claro, gracias Mario. Yo creo que el Infonavit ha sido muy importante para los trabajadores porque precisamente pueden accesar a créditos que generalmente un banco no podría otorgarles. Yo creo que más allá de toda la benevolencia que tiene el adquirir una vivienda, habría que cuestionarnos sobre cuánto más va a pagar el trabajador y qué implicaciones tiene esta reforma. Porque sí son mayúsculas, aparentemente no hay implicaciones, sino todo lo contrario, hay un beneficio mayor al derechohabiente, cuando la realidad no es así. Y no lo es porque una vivienda no es solamente el tener el cascarón, no, la casa como tal no está puesta ya, sino que implica muchas otras cuestiones, la construcción, la legalización de los terrenos, los trámites ante las instituciones gubernamentales para la adecuación o la regularización de los predios. Y bueno, lo más importante, ¿no? ¿Cuánto va a pagar el trabajador ahora? De acuerdo. Y a ver, Ricardo, vamos entrándole al detalle. ¿Qué es lo que se aprobó? Y ahorita empezamos a analizar las implicaciones para todos estos temas que está diciendo ahorita Coral, que en efecto de pronto esta idea del intermediar y quitar intermediarios, que parece que ahora llega también a esta política del Infonavit, que ya le hemos visto en otros campos antes. Pero si nos pudieras ayudar a entender qué es lo que se planteó y qué es lo que se aprobó, por favor. Bueno, la reforma tiene de fondo dos cambios muy importantes a la ley. El primero es que ahora el trabajador puede comprar suelo, puede comprar terreno, lo que antes no estaba expresamente en la ley, sino que tenías que comprar ya una casa habitación. Entonces, puedes comprar suelo, puedes comprar terreno, dice la reforma, que para uso habitacional o precisamente para tener una casa, lo cual, pues a veces yo creo que va a ser muy cuestionable que lo podamos acreditar y que se pueda probar y podemos entrar en una descomposición grave del mercado habitacional. ¿Por qué, Ricardo? Pues porque mira, cuando se habla de que yo voy a comprar para una casa, para un uso habitación, pues cuando compro la casa está ahí la casa, es claro que no es para uso comercial, ni para uso agrícola, ni para estar jugando con el costo del dinero y tenerla ahí invertida. Cumple su uso. Cuando hablamos claramente de que puede ser un terreno, pues no tienes con toda la claridad el uso habitacional, puede ser para uso comercial esa zona, puede ser para uso agrícola, y entonces entra la preocupación de que no estamos cumpliendo con el mandato constitucional que es habitacional, y puedes entonces también impactar en el mercado inmobiliario, en el mercado de tierra, porque pues si de repente alguien logra tener un grupo de trabajadores y comprar un terreno y después usarlo para otro fin, sí nos parece que va a presentar problemas. Claro, del otro lado dices, y como dice Dulce, Coral claramente, puede ser que sea más benevolente para el trabajador, pero perdón que lo diga, se puede prestar. Si hoy queremos quitar intermediarios, si hoy queremos quitar el coyotaje, se me hace que esta disposición, si no se transparenta bien, claro, la propia regla, el propio decreto dice que el Infonavit y el Fobiste van a tener que expedir reglas. Y ahí es donde vamos a tener que ser muy claros y yo creo que debe el Consejo del Infonavit ser muy, muy atento a esas reglas que se van a expedir para evitar más coyotaje. Ahora, exacto, decías Ricardo que había dos componentes. Uno es este, y ahorita sí, regresaremos sobre el otro lado de la reforma, que si lo conjuntas me preocupa más, es que el crédito se le puede otorgar en forma directa
al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy el trabajador que va y pide un crédito, el Infonavit es el que en un momento determinado acaba dándole el dinero ya sea a otra institución bancaria, hipotecaria o incluso al vendedor de la habitación, con lo cual aseguras que el dinero verdaderamente sea para el destino constitucional y legal, que es adquirir una habitación. A través de este esquema, pues desafortunadamente podemos incurrir en que a mí me dan el dinero y pues resulta que no lo uso efectivamente para la habitación que me requiere la ley. Y eso puede provocar otro mayor coyotaje, que la verdad puede decir cualquiera, oye, van a hacerse hasta cárteles para poder sacar ese dinero, y el uso me parece que no va a estar muy claro. Acuérdate que el hecho de que yo adquiera la habitación pasa a que el instituto tiene una hipoteca sobre el inmueble. Eso asegura, uno, el cumplimiento del pago; dos, el uso del dinero. Pero un otorgamiento directo, pues quizás vaya a ser poco transparente, poco claro. Y digo, perdón que lo diga, pero dicen que se puede usar ese dinero hasta para fines electoreros, y estar dando el dinero para, no exactamente para el fin que requerimos, que es precisamente y constitucional, porque proviene de la Constitución, que es la adquisición de habitaciones, ¿no? Para el trabajador. De acuerdo. A ver, Coral, si tú nos pudieras ayudar también, complementando esto que dice Ricardo, sobre en qué consiste la reforma. Decía ahorita Ricardo, tiene sus dos componentes: el tema de los terrenos y el tema del uso, de la entrega directa, ya no a través de la institución financiera o directamente la de la propiedad, digamos, que garantizaba ese destino. ¿Qué es lo que abre ahora esta nueva reforma? Es correcto, María. La justificación es atender a los trabajadores de menores ingresos que no puedan comprar una casa. Creo que ese es el enfoque central de la reforma a la ley del Infonavit. Y bueno, esta pretende entregar créditos de forma directa a los derechohabientes sin intermediarios. O sea, aparentemente es muy noble, ¿no? Porque parecería que el usuario ya tendría el acceso de manera directa para poder comprar una casa, un terreno o para la autoconstrucción, ¿no? Se supone que ese es el propósito de beneficiar a millones de trabajadores que encuentran una opción para hacerse de esta vivienda. La reforma se contempla de esta manera porque aparentemente el 10% de los trabajadores que hoy están precalificados para un crédito no tienen esta opción. Es decir, no les alcanza, aunque quieran acceder a ella, no hay manera. O sea, no les alcanza para adquirir una vivienda, pero tienen un fondo ahí. ¿Ese sería el sentido? Claro, todos los trabajadores en las partidas presupuestarias que les asignan de los ingresos que ellos perciben, una parte se va para el fondo a la vivienda. Este 5% del que hablaba Ricardo. Es correcto. Sin embargo, algunos, ya sea porque permanecen con un salario muy, muy bajo o no logran juntar una cantidad que les funcione para una casa por los costos elevados. O porque no tienes un trabajo formal necesariamente durante tanto tiempo. O porque tiempo, no tienes, ¿no? Es correcto, puedas acceder a otro tipo de vivienda, ya sea comprar un terreno, que finalmente es un inmueble que con el paso del tiempo... Se puede apreciar, claro. Sí, totalmente. Esa es la finalidad, aparentemente. La reforma modifica sustancialmente el artículo 3, 41, 50, 42, 43 y 47 de la ley para otorgar el ahorro a los afiliados del instituto que deseen comprar una casa sin intermediarios para construir, repito, construir en terreno propio, adquirir la tierra o mejorarla o ampliar, y así adquirir un segundo crédito en todo el proceso. Es decir, que ahora también entren las instituciones bancarias a apoyar. Y no solamente sea el crédito que ya tiene por parte del Infonavit, sino que otra parte del recurso la pongan los bancos. La iniciativa quita la restricción de dar créditos subsecuentes. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no pueda, o sea, que si tomas solo un crédito,
hasta que no lo termines de pagar puedes tomar otro. Ahora ya no. Ahora la reforma quitaría este candado. Ahora Ok. ya podrías ir, aunque tengas uno vigente, tomar otro, tal vez con una institución bancaria. Es decir, Ok. el que sigue puede ser en coparticipación con la banca. Ok. Situación que a mí me parece muy complicada, porque en México no tenemos educación financiera. A veces si no podemos pagar un crédito del Infonavit, aun cuando están quitando una parte de nuestros ingresos, pues ahora con un ingreso adicional de un banco donde las tasas son variables y donde efectivamente, como decía, no hay transparencia, es muy complicado. Creo que nos llevaría a una crisis financiera el no tener muy bien especificadas las reglas operativas de este programa en específico. A ver, y Ricardo, en ese sentido, ¿qué ves tú? Digamos, déjame retomar un poco del espíritu que están planteando. ¿Qué problema se supone que resuelve esto? Y si en parte lo alcanza a resolver o no. Entiendo esto que están diciendo ustedes pues un poco le quita parte del soporte institucional, ¿no? Porque lo que tú decías hace rato y explicaba de Corales, pues claro, cuando iba atado de la institución financiera, pues sabías dónde iba a terminar ese peso, iba a estar respaldado por el bien y eso le daba garantía a la institución. Hoy se abre esta posibilidad y parece que es más flexible y entiendo que sí atiende un sector que decía Coral ahorita, o por la economía que a veces es formal y a veces es informal de las personas, o porque los montos de cotización a veces son tan bajos que no te alcanza. Entonces, ¿qué pretendía resolver y si en tu opinión lo resuelve o no? Mira, el punto del Infonavit, como lo decíamos hace rato, es que el Infonavit, como toda institución financiera que es ahora, porque ya es realmente una institución financiera, Sí, establece y lo que le llaman una serie de puntos para que tú puedas ser beneficiario al crédito. Uno es la antigüedad del trabajador. ¿Cuántos años tienes trabajando? ¿Cuántos años tienes cotizando en el propio Infonavit? Esa es una. Otro es tu nivel salarial y te lo van marcando. Entonces, si tú no tienes esos puntajes, y si tú no tienes eso, eso ha provocado, desgraciadamente, que haya intermediarios y que vayan y pidan al Infonavit y te ofrecen a los sindicatos o le ofrecen a los trabajadores, oye, dame la cartera de los trabajadores, yo les consigo el crédito, pero evidentemente el intermediario, pues podríamos decir el gestor para no insultar a la persona, se lleva una parte, ¿no? Una vez que tienes el crédito, pues le tienes que dar una pizcacha. Lo que se está tratando de evitar es decir, mira, el trabajador, como dice claramente Coral, de menores recursos, no va a comprar una casa, porque ya con la casa arriba, pues en lugar de costarte 400,000 pesos el terreno, pues te va a costar 2 millones. Entonces, lo que le están tratando de bajar es decir, quitemos toda esa burocracia de puntos, que eso es lo que va a venir con las reglas que debe de emitir el Infonavit, debe de emitir unas reglas claras para cómo hacerlo. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, en vez de ahora pedir 40 puntos y que cumplas con tal antigüedad y que cumplas con tal dinero en la cuenta, la vamos a reducir, lo vamos a hacer más fácil. Puede ser bueno, pero la verdad de las cosas es que recordemos que tenemos por ahí más de 20 millones de cuentas inactivas. Hay trabajadores que metieron su lanita, trabajaron un año, un mes, 2, 3 meses, 4 años, por la falta de empleo en este país, que eso es una desgracia, y la baja cotización y la trampa que hay ahorita que hablábamos de esa reforma de outsourcing, mucho patrón mañosamente inscribe al trabajador con un menor salario en el IMSS. de Acuérdate acuerdo. que el salario del IMSS y del Infonavit son espejos, son igualitos, cotizo igual en el SUA. Entonces, esa corrupción que ha habido de poner al trabajador con menos salario, eso cuando él voltea a ver su cuenta individual en la Afore, que se constituye por la del retiro, cesantía de edad avanzada y la de habitación, que es aparte, pues voltea y ahí se quedaron esas pequeñas cantidades.
el trabajador se va a la informalidad, deja ese dinero ahí y acuérdate que no puede llegar y decir ya lo quiero sacar. Se tiene que esperar a las reglas de llegar a los 60 años. Si es viable para una pensión, ese dinero se puede ocupar para la pensión. Si no es viable para la pensión, le van a reintegrar su dinero. Entonces, hay 20 millones de cuentas, Mario, inactivas. Y lo peligroso que tenemos miedo es que empiecen a surgir muertos. Una de las quejas ahorita que decía Trump, decía es que en no sé qué estado, creo que en Pensilvania votaron muertos, eran 5. Yo creo que en una votación mexicana votan 1 millón de muertos. Entonces, aquí el problema es que tenemos miedo de que empiecen a revivirse muertos, que empiecen a venir gente que tiene ahí la cuenta y empiecen a hacerse, pues la verdad, mal uso de esas cuentas inactivas. Entonces, si bien es cierto, como le dice Coral, el propósito parece bueno, más gente con acceso a su crédito, puedo usar mi dinero, puedo hacerme de un terreno, eso está bien, pero yo creo que se rompen 2 principios fundamentales, uno que es el de la habitación y el otro es la transparencia. Sobre eso, sobre esto si quieres volvemos ahorita, porque me parece fundamental. El tema de la transparencia es esencial aquí para garantizar que se cumpla y que todo el mundo sepa en qué acabó cada recurso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, vamos a platicar más de lo que implica para los trabajadores, el tema de los requisitos, si cambia, no cambia, y lo revisamos ahora regresando de este corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta y Coral, tú quieres decir algo también sobre lo que apuntaba ahora Ricardo, porque dice Ricardo, hay una preocupación con el tema de la transparencia y dice, pues teme que se pueda hacer un mal uso de lo que tiene una buena intención, como tú también has coincidido, pero que de pronto en la ejecución puede haber problemas. A ver, cuéntanos. Claro, y sabes que me parece sorprendente que ha habido mucha crítica a la burocracia en muchos aspectos por cuanto a varios programas hacia la ciudadanía. Y vaya, la burocracia nace de la desconfianza, ¿no? La falta de confianza. Precisamente por entregar fondos o entregar recursos de manera directa y que no saben a dónde va a parar, es que se empiezan a colocar filtro tras filtro tras filtro. Claro. Y entonces estos controles hacen que se vuelva mucho más complicado. Y creo que es lo que le pasa a la mayoría de la ciudadanía, que utiliza estos intermediarios y estos intermediarios tomaron forma gracias a todos esos filtros que se fueron metiendo para la adquisición, en este caso particular, de una vivienda, que se necesitaba algún especialista o alguien técnico que supiera todos y cada uno de los procesos que no les afectaran ni en sus recursos, ni en su formalidad como empleado, y vaya, y en no ser omisos, ¿no? Por cuanto a los pagos. Por eso es que creo que se quedaron los intermediarios. Ahora, los intermediarios también se consideran más que un sector que transforma, ¿no? Que de apoyo o un coyotero, eso sin tocarlo. Creo que los intermediarios son parte de muchas otras ramas de la industria que apoyan, porque las grandes viviendas no es que se lleven una cantidad sorprendente o desmesurada de ganancia al otorgar una vivienda. Y sin embargo ya te están arreglando muchas cuestiones como la legalidad de los predios. ¿Y qué pasa ahí, Coral, ahora con estas figuras que, como ustedes están explicando, hay de todo en el espectro, ¿no? Un poco hay desde quien puede ser gandalla y quedarse con una comisión que no necesariamente justifique, pero lo que tú estás diciendo es, sí, pero hay veces que también estas figuras ayudaban con algunos temas de formalización o de legalidad o de acompañamiento en el proceso. ¿Qué pasa ahora con estas figuras? No desaparecen en su totalidad, solamente se vuelve la aplicación de estos cambios se vuelve más flexible.
O sea, ya se vuelve más flexible para el derechohabiente. Sin Para embargo, que no lo pueda desaparece gestionar la idea sin en su tener esa totalidad. figura. Ok. Pues en realidad creo que es la maniobra más por los funcionarios que tienen a su cargo el otorgamiento de estos recursos, porque ahora de manera directa van a poder entregarlo al beneficiario. Cosa que también me asusta muchísimo, porque yo no sé si realmente lo van a entregar a título gratuito o de manera condicionada, porque se presta también para que sea una condición. Creo que algún partido político, por no mencionar nombres, en sus años lo utilizó de esta manera, ¿no? La vivienda era un recurso que generaba votos. Y tú también compartes ahí la preocupación de Ricardo de que puede en estos términos ser Totalmente, utilizado así. totalmente, totalmente. Creo que lo más peligroso es darle a un funcionario que no está profesionalizado para esto, que no está obligado a rendir cuentas, entregar sumas muy grandes de dinero de manera directa a la ciudadanía. A ver, y ahí Ricardo, ¿tú cómo ves ese tema? Hay una parte que también se ha dicho que no sé si coincides, que es, de pronto hay esta idea en el gobierno federal actual que no se requieren especialistas para muchas cosas, ¿no? Eh, Recuerdo cuando se planteaba para el tema de la remodelación de las escuelas, que había una oficina de gobierno dedicada al Claro. mantenimiento de las escuelas y ahora lo que se dice es se le entrega el dinero a las sociedades de padres de familia con maestros y que ellos decidan en qué se gasta y que ellos se gasten para pintar o la barda o la pared o lo que haga falta. Y entiendo que parte del espíritu de la reforma va también por ahí, por eso mencionaban ustedes el tema incluso de la autoconstrucción, ¿no? Yo te doy el dinero y entonces tú construyes tu casa sin que tengas que pagarle a nadie más. ¿Cómo ves ese tema? Si es un tema que te preocupa, si tendría que estar integrado más en una política integral de construcción de vivienda y no depositar sobre la persona el tema. Mira, yo creo que este país, como decía Coral, requiere de políticas públicas Ujú. y una de ellas es la habitación, a dónde queremos que crezca, cómo la vamos a apoyar. Después, digo, desgraciadamente, y lo voy a decir, con este país que tenemos lleno de temblores y lleno de inundaciones, pues Ujú. resulta que el que compró el terrenito lo fue a comprar ahí en Tabasco, junto al río, y ya perdió su inversión, ya perdió todo. Entonces, sí se requiere una verdadera. Por eso es la importancia de que era, te doy para la habitación, pero pues sí, déjame por lo menos saber dónde está, que sea una verdadera casa habitación, digo, por más pequeño como fuera, pero sí el instituto se metía un poquito y era parte de su garantía. Ahora con los terrenos, la verdad de las cosas es que yo creo que se va a prestar a la especulación, desafortunadamente, sí a la autoconstrucción que pues no está regulada y entonces eso va a generar también problemas habitacionales, en los lugares menos impensados van a empezar a vender terrenos. Entonces yo la verdad creo que tenemos que esperar, querido Mario, a las reglas, pero las reglas, mira, yo creo que una de las reglas que van a sacar es que van a bajar los puntajes. Pero a ver, Ricardo, nada más para entender esto que estás diciendo. No tendría que condicionar, o sea, no está condicionado el préstamo ahora a un bien particular, o sea, no tiene que acreditar, o es algo de lo que se tendría que definir, No, el no, no. terreno en dónde está, qué características, justamente para asegurar lo que tú apuntas, que no esté en una zona de riesgo, que tenga los permisos en regla. No se tiene que, en principio, digamos, validar todo eso antes de que le presten el dinero a la persona. Mira, tocas el punto exacto. Eso debería de estar, Mm. pero es que el Infonavit no ha emitido las reglas y de ahí la importancia quizá de tu programa ahorita y que lo difundamos, porque sí tenemos que levantar la voz. Digo, el Infonavit tiene, evidentemente, como toda institución, tiene una asamblea que debe de funcionar, que es tripartita, en la cual estamos representados patrones, trabajadores y gobierno, y esa es la que va a tener que emitir las reglas. Por ello, la importancia del eco de tu programa es decir, oye, las reglas tienen que ser muy claras, muy transparentes, porque no se puede quedar a una oscuridad. Ujú. La parte que decíamos de los puntajes y que decía Coral, pues, luego el coyote
pues va y te ayuda a ver cómo cumples, y a lo mejor no cumplías con el 99%, pero sí con gran parte, y te ayudaba esa persona a cumplir, ¿no? No, es preocupante ahora cuando dicen, no, pues es directo. Y entonces sí, cuando llegues a la ventanilla 13 te va a decir el cuate, oiga, pues ¿qué cree que le faltan 20 puntos? Y aquí en mi ventanilla los 20 puntos cuestan 1,000 pesos el punto. Ujú. ¿No? O quiero conocer los nuevos billetes transversales, pues mándeme unos para verlos, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante, por eso las reglas deben ser clarísimas, eso del otorgamiento directo. ¿Por qué servía el puntaje? Porque todas esas cuentas, 20 millones de cuentas, querido Mario, están ahí con cantidades a lo mejor unas con poquito dinero, mucho dinero, inactivas. Y entonces, Y la reforma, Ricardo, ¿la reforma puede activar otra vez esas cuentas? O sea, ¿se podría bueno, pues, revivir? pero es que si, por ejemplo, imagínate, yo soy un trabajador que sé que tengo mi cuenta ahí, pero que tiene 80,000 pesos y no los puedo sacar porque no me alcanza para nada, pero entonces me doy cuenta que viene esta reforma, le pido a alguien, oye, dame de alta como trabajador 3 meses, 4 meses en lo que voy, pido el crédito, ya le eché el ojo a un terrenito y voy y saco mi dinero y a lo mejor no voy a poder ni pagar. ¿Por qué? Porque pues, como toda institución financiera, para que sobreviva y para que los demás trabajadores tengan acceso al crédito, se tienen que pagar los créditos. Ese es un lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda pues, es que alguien vivo de los 20 millones de cuentas busca unos 5 millones y dice, vamos a reactivarlas y vamos a sacar ese dinero y compramos, pues no sé, compro un latifundio y eso se va a prestar a corrupción. Por eso Coral, las reglas tienen que ser claro. clarísimas. En ese sentido, Coral, además de lo que quisieras agregar a lo que dice Ricardo, ¿cuáles son los puntos que a ti te parece que habría justamente que acompañar durante este proceso? Porque hay veces, y ahí dice Ricardo bien, que los medios informamos, ay, se aprobó una reforma, ok, muy bien. Y luego, ¿cómo se hace operativa? ¿No? ¿Cuáles son las partes finas del proceso para garantizar que no se desvirtúe lo que puede tener un buen espíritu? ¿Cómo le hacemos para que el trabajador quede protegido frente a esta discrecionalidad de la que hablaba Ricardo? Porque tú lo decías también, la discrecionalidad es la corrupción, ¿no? Cuando depende de alguien si te da algo o no, ahí se abre el terreno para esa discrecionalidad que se traduce en moches y en estas terribles prácticas que hemos padecido durante tanto tiempo. Entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que seguiría o tendría que acompañar pues, para que dentro de lo que ya se aprobó salga lo mejor posible? Pues yo creo que la parte mediática tendría que estar muy metida en la mesa de discusión o en las mesas de análisis que tenga la Cámara. Yo creo que están haciendo, y esta legislatura particularmente está haciendo todo al vapor y más lo que le conviene. Estoy en total negación de que se deje de lado la gente especialista y la gente técnica, porque no de embalde te vuelves especialista. Pasan muchísimos años para que logres una especialidad, como para que de un día para otro no sirvas o no funciones. Además de que ser especialista o certificarte incluye varios exámenes que te ponen a prueba, incluso como ser humano. Entonces, es imposible que digan que no son válidos y que nada más a consideración o a criterio elaboren este tipo de leyes. Por otra parte, lo que hace un rato hablábamos de los muertos, ¿no? Que preocupaba. Bueno, las instituciones tienen el poder de definir sobre sus bases de datos, sobre sus bases de información, quién vive, o sea, quién, ahí sí creo que se puede implementar la parte de criterio para determinar quién está vivo. Ujú. Lo que hace falta no es una reforma sustancial, sino más bien ponerse a trabajar dentro de sus propias instituciones y analizar su información para ver cómo mejorarla. Hablaban también hace un rato, Ricardo, de cuentas inactivas y yo me pregunto, ¿por qué no ser mejor otro tipo de políticas públicas para activar esas cuentas? A lo mejor un incentivo gubernamental que no se presta a la corrupción. Este gobierno ha estado con el estandarte de cero corrupción Ujú. y han pasado muchas cuestiones a nivel gubernamental evidentes
que son corruptas, totalmente corruptas. Entonces, creo que no podemos seguir permitiendo eso. La parte mediática tiene que estar más atrás o encima del legislador para evitar este tipo de situaciones. Principalmente ahora que tiene que aprobarse o hacerse una discusión al reglamento que opera esta ley, que es ahí lo importante, porque la ley te puede decir de manera muy general, pero necesitamos irnos a la parte particular, sustancial, que eso es lo que te da el reglamento. De acuerdo. A ver, Ricardo, la misma pregunta. En tu opinión, ¿cuáles serían estas? Ya nos has dicho, por ejemplo, que desaparece este sistema de puntos, o entiendo que ese sería uno de los propósitos, y en su lugar habría que reemplazarlo. ¿Por qué? Es decir, si tú dijeras, a ver, señores de la Asamblea, señores, señoras de la Asamblea de Infonavit, ¿cuáles son las partes finas que tienen que cuidar? Todavía, y a lo mejor me expresé mal, todavía no desaparece el sistema de puntaje. Mm, Lo que creo que va a pasar es que lo van a reducir. ok. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedir para una casa de 2 millones de pesos que pedir para un Mm, terreno de 80,000. Entonces, necesariamente van a reducir los puntajes para darte el crédito. Los puntajes sí sirven, Mario, porque era lo que decía Coral, si hay una norma, por lo menos dices, bueno, el 90% de los trabajadores tienen que cumplir con ese puntaje, esa norma. Entonces yo lo que creo es que lo van a reducir. Pero tú tocaste un punto fino hace ratito que era, no podemos volver loco al sistema inmobiliario del país. Entonces, ¿qué tendrá que decir la Asamblea del Infonavit? Sí te voy a prestar para un terreno, ujú, siempre y cuando me acredites que uno está notificado, está reglamentado, que sea para uso habitacional, no para uso agrícola, ujú, y que me demuestres perfectamente bien la propiedad del terreno, de quién es, a quién le vamos a pagar, etcétera. ujú. Que aquí lo peligrosísimo es que te van a dar a ti el dinero para tú pagar y antes no, antes era a través de una institución financiera o el pago lo hacía el Infonavit. Te decía el Infonavit, sí, sí te presto, dime la cuenta de Mario para pagarle la casa. Ujú, Y ujú. allí va el dinero y había una Claro, hipoteca. Entonces, claro. ahora lo que necesitamos es que como va a ser a terreno, pongan claramente las zonas inmobiliarias o por lo menos que el trabajador acredite muy bien a dónde va a ir a parar ese dinero, cuál es el terreno. Entonces, si tú me dijeras puntos finos, ahora cuál va a ser el puntaje para prestar para terreno. Número dos, importantísimo, demuéstrame, como me demostrabas con una casa, que esté en una zona que es habitacional, que la puedes ocupar para construir tu casa. Y tercero, muy importante, a quién le voy a depositar el dinero, ¿no? De acuerdo. Transparencia, que es lo que requerimos para no violar la Constitución ni la ley, que por eso, qué buena fue tu primer pregunta. ¿Cuál es el objetivo del Infonavit? Era o es dar habitación a los trabajadores, Ujú. no dar dinero, no dar crédito. Eso está fuera del foco. Y acuérdate que todo este sistema genera lo que se llama la cuenta individual. Y vamos a tener, y ya sabes que ya está en la Cámara de Diputados, Sí. la reforma a pensiones, en la cual por lo bajo de los salarios y por el grave desempleo que hemos tenido en los últimos 25 años, nada más déjame contarte que las pensiones deberían de empezarse a otorgar el año que entra. 750,000 trabajadores deberían de tener derecho a la pensión, solo 5 cumplen los requisitos. Entonces, es una cosa tremenda Ya. porque va de la mano con el Infonavit, es la misma cuenta individual. ¿Por qué no puedo usar mi dinero? Porque no me alcanza para nada. De acuerdo, Ricardo. Vamos a una nueva pausa y regresamos sobre eso, porque algo que nos gusta en este programa y ustedes nos han acompañado en otros momentos con otras discusiones es, bueno, entonces, ¿hacia dónde tendría que ir la agenda? ¿No? O sea, ya nos han explicado en qué consiste la reforma, ya nos han compartido sus preocupaciones, ya nos han dicho cuáles son las áreas que hay que cuidar en las discusiones que están pendientes ahora, pero con horizonte de largo plazo, ¿qué tendríamos que estar discutiendo como país
en la política de vivienda y en la política de, pues casi de pensión y de largo plazo, como dice Ricardo ahora, porque van de la mano estos dos temas. Vamos a una nueva pausa y enseguida regresamos con más aquí en el Circo. A ver, estamos de vuelta, Coral, y lo comentábamos ahorita durante la pausa. Este tema de las cuentas, porque yo insisto que, si bien entiendo que eso se supone que es, hay reglas para que la gente pueda disponer de los recursos, para que no los saques antes de tiempo y puedas ir haciendo un acumulado de ahorro. Entiendo todo eso, pero entiendo que en un país donde hay esta irregularidad con la entrada y la salida del trabajo formal, pues de pronto hay muchas personas que decían, Ricardo, pues ahí están estas cuentas abandonadas, ¿y qué pasa con esto? Si tendríamos que, de entrada, un tema de cultura y de educación, como apuntabas tú, de saber si puedo tener acceso a ese recurso o no, en qué condiciones, a través de qué recursos. Si nos puedes platicar un poco de esto, por favor. Sí, bueno, la ley del ISSSTE es impresionantemente grande, ¿no? O sea, incluso como abogado creo que tienes ahí tus complicaciones para interpretarla. La gente no, si como abogado es complicado, ahora como ciudadano es aún más Mm. complicado. Yo creo que si la institución quisiera ayudar a la ciudadanía, podría implantar mesas de información o ventanillas informativas donde puedan acceder a toda esta información. Sin embargo, se va quedando y los trabajadores no saben, no tienen muchas veces ni idea de que existe este fondo o que pueden acceder a este fondo y ahí se queda, el recurso se queda parado o en el aire. Creo que se podrían implementar políticas públicas para la parte informativa, para que el derechohabiente, como lo dice la denominación, sepa, conozca cuáles son sus derechos y eso le permita incluso reactivarlos. Muchas de estas inactividades es por desconocimiento. Así es. Y ahí, Ricardo, a ver qué podríamos hacer o qué tendríamos que hacer pensando en esta reforma, pues que tenemos que avanzar en estos temas, ¿no? Mira, como tú bien lo platicabas, van un poco de la mano el Infonavit con el IMSS porque pues, todo al final va a una cuenta individual que tiene varios rubros. Una es la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que es la del IMSS, y la otra es la del Infonavit, que se supone que ambas deberían de ayudarte Ujú. a dos cosas, o a fondear tu pensión para tenerla, o al final, si no alcanzas para una pensión, la devolución del dinero. Lo que es totalmente injustificado, y esperemos que con la reforma laboral y de pensiones se mejore, es que tú terminas tu vida laboral y quieres sacar tu dinero del Infonavit porque o no te alcanza para la pensión Ujú. o tienes derecho a sacar tus fondos previos al 97, porque acuérdate que tanto la ley del IMSS como del Infonavit tienen dos Claro. tratamientos. Hay una ley anterior, al 97, donde ese dinero es tuyo, ese dinero no fue a la cuenta individual y sí está en tu cuenta Infonavit. Entonces, la desgracia es que te obligue y las afores, perdón que lo diga, se han hecho mañosas, en que tengas que demandarlas para poder sacar tu dinero. Mucho trabajador ni sabe que lo tiene, ya lo corrieron, pasaron años, llega a sus 60 años y nadie le dice, oye, papá, pues ahí tienes una lanita, ¿no? Que es tuya y que además te generó intereses durante varios años, ¿no? Entonces yo creo que, como dice Coral, falta un poco de cultura, de información, que el trabajador sea bien informado, pero por eso también las instituciones tienen que ser transparentes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú vas y pides cuánto tienes en el IMSS antes de la reforma y no te saben decir. O sea, o no te lo quieren decir porque hay mucha corrupción. Ujú. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, esta reforma, como lo decíamos desde el principio, parece beneficiosa a los trabajadores, benevolente, porque les va a permitir usar mejor su dinero, pero si no es transparente, si no lo hacemos bien, se puede prestar a una gran corrupción y también puede desbordar el equilibrio inmobiliario de una ciudad
o de algunas zonas del país, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Le ves alguna ventaja, Ricardo? Sí, la ventaja es que el trabajador, o sea, yo sí veo una ventaja de que si mi dinero no me alcanza para una casa, lo puedo usar yo para un terreno, pero para un terreno donde voy a construir mi habitación, donde voy a poder fincar un patrimonio, ¿no? Finalmente, sabemos que una habitación, pues es parte de tu patrimonio, es un dinero bien ahorrado en tierra o en ladrillos. Yo sí veo esa parte muy bien, de que el trabajador que no le alcanza para una casa, pues pueda comprar su terreno, digo, y luego lo irá construyendo. Eso me parece bueno, pero se requieren reglas y que no vayamos a salir. Cuando hablaba yo de muertos coral, a lo mejor me equivoqué, pero hablaba de las cuentas muertas. Son 20 millones, pues que es un dinerito que deben de ser varios billones. Estamos hablando que el Infonavit maneja 1.5 billones de pesos. Entonces, por ahí la cuarta parte está en esas cuentas no movidas. Y es una cosa apetitosa. Y eso no está hoy del todo regulado, digamos, eso no, dentro de esta reforma, ¿no se contempla un impacto para estas cuentas? Es que acuérdate que son cuentas y que no se mueven. Por ejemplo, vamos a suponer que yo trabajé 10 años en una Sí, sí, sí. empresa y hoy salgo y está mi cuenta de Infonavit. Si no soy empleado regular, no lo puedo sacar. O sea, tengo que estar trabajando para sacar mi dinero. No me lo van a dar nada más porque llegue y digo, oye, soy Ricardo Martínez, ahí está mi Quiero ese cuenta. dinero, claro. No te lo dan, no te lo dan. Tienes que estar trabajando, tiene que haber atrás un patrón que diga que te está depositando al Infonavit. Y puede hacerse como en el caso del IMSS, esta dinámica, no me acuerdo el término técnico, pero de autoempleo, donde tú estás haciendo aportaciones, digamos, voluntarias. En el caso del IMSS me queda claro para los recibir, por ejemplo, los servicios de salud, ¿no? Que si tú vas haciendo tu aportación, pues puedes mantener los servicios de salud siendo tú tu propio patrón. En el caso del Infonavit, ¿cómo ocurre lo mismo? No ocurre lo mismo. Tú te puedes, o sea, la continuación voluntaria en el IMSS, que tiene dos formas, una inmediatamente de que saliste en 60 días te puedes reintegrar, y la otra es la incorporación voluntaria, pasaron años, y cotizo un año más como empleado y puedo regresar. Eso el Infonavit no lo tiene. Entonces el dinero pues, te lo van a entregar hasta que tengas derecho a su retiro, que es a los 60 años de edad, vas a tener derecho a retirar ese dinero. Que Y para ahí entonces está. ya vale. Pues no tanto porque se supone que tiene interés. O sea, lo que yo tengo en la cuenta individual, en toda la cuenta, genera intereses. Ok. Pero pues ahora la desgracia es que el trabajador llega y dice, oye, dame el dinero, ya llegué a los 60 años, no, demanda. Eso es una maldad. Pues sí, y en ese Total. sentido, Coral, a ver, pensando en la cartita Santa Claus, que luego nos gusta aquí platicar en el programa, en tu opinión, ¿qué tendría? Decías hace rato el tema de la información, el tema de mesas, esa para la parte de atención y de conocimiento de los propios trabajadores, trabajadoras de sus derechos, ¿no? Pero en materia de política, ¿tú qué crees que tendría que hacerse en esta materia de vivienda? Pues para resolver estos y otros temas, digamos, porque algo que decía Ricardo y me gusta es pues que estuviera integrado la política como estaba, se supone que antes, el crédito a cierto tipo de vivienda en ciertos lugares que garantizan legalidad, protección, hasta temas de riesgos civiles, ¿no? Por protección, por temblores y este tipo de fenómenos. En tu opinión, ¿cuál sería la reforma deseada que tendría que en todo caso complementar o acompañar, digamos, la que se ha ahora discutido? Porque, bueno, pues le quedan varios años al sexenio y creo que hay temas que tendrían que ser discutidos, ¿no? Mira, yo creo que en primera tiene que intervenir la Auditoría Superior. Mm. Yo creo que en todas las reformas que se hagan en materia operativa Ujú. o donde haya un recurso económico de por medio, debe estar la Auditoría Superior, debe pronunciarse.
Y también deben establecerse las ¿Por qué? condiciones con base en el Para aprender reglamento. de errores o de problemas que han tenido y corregirlos, ¿o por qué? Pues en realidad más bien para que aporte las cuestiones con las que no puede lidiar. Hay muchas auditorías que ha llevado a cabo y que sin embargo no tienen esta solidez jurídica que les permitan elevar los asuntos o judicializarlos, Ujú. ese es el término. Entonces, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, a veces una ley que no incluye una sanción y que esta sanción no puede Ok, judicializarse, no sirve para nada. ok. Eso, Ese eso es, en la parte, creo que digamos, de sustancialmente es donde ahorita debe intervenir para hacer estas adecuaciones para evitar ahí y para irregularidades, evitar cualquier tipo desvíos. de esquema de corrupción, de coyoteo, de intermediarios, etcétera, De como acuerdo. se les guste llamar. Oye, por cierto, a lo que dice aquí mi querida Coral, acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto en el que se señala que la Auditoría Superior de la Federación sí puede entrar al Infonavit. Ujú, Durante muchos años se dijo que el Infonavit y el Seguro Social, por ser organismos fiscales autónomos, son ujú, autónomos, bueno, el Infonavit más que el Seguro Social vive exclusivamente de las aportaciones patronales, el 5% es totalmente patronal, y se decía que no tenía facultades la Auditoría Superior de la Federación de auditar. Acaba de determinar la Corte, y me parece que fue la segunda sala, ujú. que determinó que sí puede la Auditoría Superior de la Federación hacer una auditoría en el IMSS, no obstante que los fondos técnicamente no son fondos públicos, son Ujú. aportaciones patronales, pero ya determinó eso. Entonces, lo que dice Coral, yo creo que Enhorabuena. pronto vamos a ver. Claro, el IMSS tiene su propia auditoría, perdón, el Infonavit tiene un consejo de vigilancia Pero bastante es una bueno, mirada externa, digamos. pero ahora Ujú. van a tener la mirada muy externa y yo creo que vamos a ver cómo sale la primera que lleve a cabo, a ver cómo pasan el examen, De cómo acuerdo. pasa Oye, y en esa línea, Ricardo, y ya en la recta final, la misma pregunta que le decía ahora a Coral, de qué consideras tú que habría que discutir más adelante, más allá de los límites de la reforma actual que ya nos han compartido, ¿cuál es la que sigue, en tu opinión, que tendrían que estar discutiéndose, ya sea por la vía del Ejecutivo o por la vía del propio Congreso? Mira, yo la verdad creo que el esquema de Afores y de las cuentas individuales me parece bueno. Me parece bueno porque tienes, por lo menos, estoy hablando de que hay 20 millones de cuentas inactivas, pero Ujú, por lo menos técnicamente, jurídicamente, ahí están las cuentas, ahí ujú, están. No hay errores. Y yo lo que creo es que para hacer más sólido el sistema financiero, habitacional y de pensiones, vamos a ver una reforma, Mario, que está ya cocinándose y creo que al final lo que sí se debería de hacer, que el trabajador, si no tiene una habitación, por lo menos tiene que tener una pensión, tiene que tener un ahorro. ujú. Entonces, a mí me parece que sigue siendo oportuno que la cuenta individual del Infonavit se vaya, como está planteado, a la cuenta de final de la pensión, porque eso le ayuda al trabajador. Espero yo que no se quite eso, porque me ayuda a fondear mi pensión. Ujú. ¿De qué me sirve sacar 100,000 pesos si me los voy a echar en 3 semanas, en un mes? Entonces yo creo que tenemos que hacer yo creo que en forma conjunta, lo estoy diciendo que incluya a ISSSTE y que incluya a IMSS, tenemos que hacer una reforma pensionaria mucho más completa en el país, pero que sí incluya ambas cuentas. México necesita uniformar, no podemos tener, perdón que lo diga, a pensionados del IMSS, de CFE
y de Pemex, con pensiones doradas, donde se llevan el 100% de su salario integrado, con una indexación cada que hay revisión del contrato, y personas que no van a tener derecho a una pensión. Entonces, creo que tendría que ser una reforma conjunta que conlleve habitación y pensión, y si el dinero no lo uso nunca para habitación, que sí me sirva para fondear una pensión. De acuerdo. Pues ahí está el tema. Coral, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Mario, muchas gracias a ti y saludos nuevamente a todo el auditorio. Gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias, Coral y Mario, y a todo el público. Un gusto, Ricardo. Oye, y vamos a seguir atentos, por supuesto, a las discusiones que vienen, lo que pasa con el Infonavit y que nos han advertido a lo largo de este programa para ponerles la lupa. Gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado como siempre aquí en El Círculo. Comparte este programa a través de nuestras redes sociales. Le invito a que siga con nuestra programación y ya sabe que yo le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.